Pues vamos a iniciar hoy la exposición de la palabra y para eso vamos a ir al libro de Proverbios en su capítulo 23, Proverbios capítulo 23 y el verso 23 es el texto base que hemos estado tomando la última semana en una serie que tiene que ver con lo que es la verdad. Y la pregunta, ¿qué es la verdad? Otra pregunta clave es, ¿quién tiene la verdad? Y al ir a la palabra del Señor también nos hemos dado cuenta de el tesoro tan grande que es cuando alguien obtiene la verdad. El llamado que Dios le ha dado a la iglesia es ser columna y apoyo de la verdad. Y como lo hemos dicho la semana pasada, hablar acerca de lo carente, de lo verdadero, eso hace tener una apreciación de dónde nos desenvolvemos hoy. Es engaño, es mentira. Y la ilustración que he dado, ¿verdad? Es una gema, un diamante. ¿Cuánto vale? Para que nosotros pudiéramos ver dónde hay uno y entonces capta nuestra atención y de pronto despierta sobre nosotros una motivación para conocer. A diferencia de todo lo que es fantasía, a diferencia de todo lo que no es, y de ahí podemos ver que lo que no es abunda. Y hablar acerca de lo que es la fe y hablar acerca de lo que es la palabra del Señor. Y una característica que tiene nuestro Dios es la siguiente: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces la verdad nunca podrá estar en alguno de nosotros, cualquiera que sea. Bueno, nos acercamos ahora más o cerramos más el círculo para decir, ¿en cuál doctrina puede estar la verdad? Y no hay. No. Cuando digo doctrina, estoy refiriéndome a lo mejor también en un sentido muy popular a decir, ¿cuál religión tiene la verdad? Ahí se cierra un poco más porque el hecho de hablar de los ismos, cristianismo, ¿sí?, mormonismo y todo lo que nosotros podamos ver como un ismo, nos damos cuenta, ¿dónde está la verdad? La verdad está en Cristo. La verdad es en aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida. Y de ahí, si no es nuestra mirada, si no es nuestra una actitud sostenida de poner nuestra mirada en el Señor, entonces ahora imagínese lo que dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen, pero al final se dan cuenta que son caminos de muerte. Lo impactante es lo siguiente, es que caminar, imagínese andar en un camino y al final te das cuenta que te lleva a la muerte. Eso sí que puede traer sobre nosotros apreciación, precaución y sobre todo un temor reverente al Señor. En este verso, en el capítulo 23, nos referimos, o la palabra nos refiere en dirección a lo que es la verdad y nos dice que hay que comprar la verdad. Dice aquí Proverbios capítulo 23 y dice el verso 23, compra la verdad y no la vendas. La pregunta, ¿se podrá vender la verdad? Yo voy a invitarles que veamos un evento en la Biblia que nos deja ver cómo ha acontecido lo que es vender la verdad. Y si estamos en lo dicho por las Escrituras que yo soy la verdad y la vida, hablando de Cristo, quiero que usted vea dónde se desenvuelve lo que es comprar la verdad y dónde es que se puede vender. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 26. Es un evento que todos conocemos. Es una escritura que quizás la hemos leído. Y cómo es que la precaución que nos da el Señor, la advertencia, es no vender la verdad. Y aquí tiene que ver con lo que es un timador, tiene que ver con la parte de alguien que se dedica a buscar una cosa, una oportunidad. Me gustaría que pudiéramos poner una ilustración
hablando acerca de la buena compra y hablar acerca de lo que es aprovechar las oportunidades. Pero una cosa es que nosotros tengamos la urgencia de alguna cosa y entonces cueste lo que cueste, hay que comprarlo. Pero hablando acerca de esperar la oportunidad, es tener con qué y solamente esperar el momento para nosotros tener una estrategia y esperar ese tiempo para nosotros en ese momento comprar. Entonces eso capta nuestra atención porque ya nos está hablando acerca de un acecho, nos está hablando de algo de estrategia, nos está hablando acerca de decir, no hombre, espera, lo van a bajar de precio, o espera que termine la temporada y entonces a rematar todo y ahora sí poder comprar. ¿Qué es eso si no es una estrategia? ¿Qué es eso si no es alguien que ya tiene bien planeado? No sé si esté captando la ilustración, pero hablar acerca de lo que vamos a leer nos deja ver cómo esto tiene que verse entre líneas. No está en el texto, no está en la narrativa, pero ahí es donde podemos ver la sabiduría de Dios y poder entender que hubo algo aquí que se llama estrategia. Y de ahí es donde considere lo siguiente: si el punto es que muchos están siendo extraviados, la pregunta es, ¿y cómo es la estrategia? Si la pregunta es que ahorita el engaño es la característica número 1 de los últimos tiempos, entonces ahora, ¿cómo no ser arrastrado? Conoce, el Señor muestre. Entonces esta palabra va en el discernimiento, esta palabra va en el temor reverente, esta palabra va dirigida solamente en lo que hemos estado diciendo, una vida que tiene sentido de valores. Una vida que dirige su vida en valores y por lo tanto tiene prioridades. Y esas prioridades no son negociables. Los valores valen tanto que eso no lo puedo vender, no lo puedo dejar. Bueno, vea la estrategia y vea de qué manera es que ahora, si el engaño ya es parte fundamental de los últimos tiempos, ¿cómo no correr? Pues conociendo. ¿Cómo no correr? Es sabiendo, teniendo discernimiento. Aquí, en todo lo dicho, vea Mateo capítulo 26 y dice el verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales romanos. No. Fue a los principales sacerdotes, todo bajo el contexto ¿de qué? De la iglesia, todo bajo el contexto de, voy a usar esa palabra que no me gusta, pero es bajo lo religioso. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque una diferencia bien notable es llevar una vida religiosa a llevar una vida espiritual, completamente diferente. La vida espiritual es activa. La vida espiritual se centra en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no es un día de culto, no es hay que ir a la iglesia, sino es día a día. Esa es la diferencia. Verso 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Un pecado premeditado, una alevosía. Acuérdense que hemos entendido cómo son los delitos que son dolosos y que estos se califican como de primer grado. Tienen dolo, ¿verdad? Son intencionados. Y aquí nosotros podemos encontrar que, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora considere el dinero. Ahora considere lo dicho por el enemigo de Dios y nuestro: todo esto te daré si postrado me adorares. Y de aquí de lo que se trata es que podamos nosotros ya empezar a mirar una estrategia. Y la estrategia es desde el plan de decir, ¿qué me vas a dar? ¿Qué es lo qué me quieres dar si yo te lo entrego? Ya está viendo vender algo. Y ahora dinero.
verso 16, y desde entonces buscaba oportunidad, ¿para qué? Para venderle. Buscaba oportunidad para entregarle. Y ya de aquí nosotros podemos ver una palabra clave, y es una palabra: la estrategia. Y cuando nosotros no somos ingenuos, como dice la palabra, creo que debe ser un imperativo bien grande de nosotros, los creyentes. Es lo que se encuentra en segunda a los Corintios, en su capítulo 12, y dice, no, es primera a los Corintios, sí. Algo que mencionan las Escrituras y que creo que debemos nosotros considerar así, pero como un fuerte imperativo para nosotros, es lo siguiente: es que no podamos ser, como dicen las Escrituras, ingenuos para el mal. Y cuando veo esta parte, no la he encontrado. Cuando veo esta parte, nos damos cuenta de la necesidad de estar apercibidos en lo que es conocer de qué manera el Señor está trayendo sobre nosotros entendimiento, discernimiento. Vamos a ir al Salmo 91, mis hermanos, también, que es uno de los salmos que hemos estado también tomando. Salmo 91. En el Salmo 91 hemos encontrado cómo la manera de estar protegidos bajo el amparo de Dios tiene que ver con lo que es escudo y adarga, es su verdad. Y voy a invitarles que usted me acompañe nuevamente a leer desde su lugar, con su vista en el capítulo 91 de los Salmos, verso 1 en adelante. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerde que es una palabra que requiere acercamiento, comunión. De lejos no se puede tomar la sombra de alguien. Estando de lejos, entonces no podemos ser cobijados bajo la sombra. Eso me hace pensar de qué manera usted, sin necesidad de que nadie lo pueda señalar o juzgar, usted se encuentra cerca de Dios o se encuentra lejos de Dios. El llamado es a la comunión y a la comunión con Él. Por eso morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el verso 3, ahí me voy a centrar un poco. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Hablar acerca de lo que es lazo del cazador y la peste destruidora, me gustaría empezar, eso tiene un propósito, traer una expectación. ¿Por qué recurrir al Señor? ¿Por qué comprar la verdad y no venderla? ¿Y por qué conocer estrategias que nos dejen ser o que no permitan que nosotros seamos arrastrados por lo que es el engaño? Y poder considerar algunas pestes. Esa palabra es, en su raíz, dice destruir, cortar de raíz. No quiero ir al Apocalipsis, pero a hablar acerca de uno de los jinetes que se le dio la autoridad para matar y destruir. Y ver que los juicios del Señor se caracterizan por lo que 4 características, una de ellas son las pestes. Y hablar acerca de un tiempo en el cual el Señor trajo juicio, está en segundo libro de Samuel a su pueblo. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 24, y vean, otra vez poder considerar cómo podemos ser arrastrados, cómo podemos nosotros ignorar cómo si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces la actitud es velar, la actitud es estar velando. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, dice el verso 1:
volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Si nosotros fuéramos al pasaje paralelo que se encuentra en Primera las Crónicas, en su capítulo 21, vaya bien rápido, sin moverse de ahí, nos dice algo. Primera las Crónicas, capítulo 21, verso 1. El Señor, el Dios soberano, y no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Y aquí nos dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese, bueno, un censo. Vea lo que dice Primera las Crónicas 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La perspectiva de Crónicas es una perspectiva así, de esta manera, no histórica, no desde el contexto de un hombre que está relatando los eventos, sino bajo una perspectiva de repetición, bajo una visión divina. Quiere decir que este primero y segundo libro de las Crónicas sería como la repetición de los libros históricos, hablando desde Ruth, ¿verdad?, hasta lo que es Reyes, y desde ahí nosotros podemos ver nuevamente cómo el Señor enseña algunos eventos bien importantes para nuestro entendimiento, entre ellos el censo. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en el primero, en el segundo libro de Samuel, la caída de David con Betsabé, y usted aquí no lo encontrará. Como diciendo, para el Señor no es contado ese pecado. Líbreme el Señor de estar diciendo algo que podamos decir, así pasó. Lo estoy diciendo desde la perspectiva del Señor. Hay perdón y no se acuerda más de nuestras faltas. De aquí encontramos el personaje. ¿Quién? Satanás. Se levantó. Vea, ahora sí volvemos a segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, y bueno, desarrollar toda la historia sería leer desde el verso 2 en adelante, pero me gustaría ver al verso 10, cuando David sabe de qué manera fue incitado, fue engañado. Y dice el verso 10: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué hizo neciamente? Un censo, a ver cuántos tenía. Cuando las leyes que encontramos en Deuteronomio es que no se debería hacer de muchos carros, no se debería hacer de riqueza, no tendría que tener muchas mujeres. Y ahora violenta, transgrede ese mandamiento, entre otros. Y dice el verso 11: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, hasta aquí, vea cómo el pecado siempre tendrá consecuencias, siempre. El pecado siempre tendrá una consecuencia. Por cuanto el cristiano va a tener consecuencias por el hecho de pecar, bueno, le sería al cristiano no pecar. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Y note la siguiente: o que 3 días haya peste en tu tierra. ¿Cómo ser librados de la peste destruidora, del lazo del cazador? Ese es el cuestionamiento. ¿Cómo? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Verso 14: entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caiga ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y aquí viene la mano del Señor.
Aquí es dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. Dios es fuego consumidor. Y mire, verso 15, y Jehová envió, ¿qué envió? La peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Mortandad. En 3 días, 70,000 personas. Por ejemplo, el último terremoto en Ecuador, ¿cuántos murieron? Y ya es una tragedia. Ya es algo que, ahora, contextualizado a la manera como han avanzado las poblaciones, pero, por ejemplo, el indicativo hasta el 1970, ahí ya se dice que puede llegar la población no a 8,000 millones, a 6,000 millones de personas, 8,000 millones de personas en todo el planeta. Entonces vea cómo la tendencia es siempre avanzar, arriba, arriba. Entonces, bajo ese, ¿cuántos murieron? Vea cuántos murieron. Esa es una peste. Ahora, ya no ir a la parte, mis hermanos, de todo lo que ha acontecido a través de la historia, la peste en Inglaterra, y poder considerar algunas cosas que cuando usted ve cómo ser librado de esto, eso es hablando naturalmente. La única cosa que le invito a que usted considere es la estrategia, considerar cómo incita a Satanás sobre un error y entonces las consecuencias, y ahora cómo ser librados. Bueno, por ejemplo, algunos pueden hablar, vamos al Salmo 91, y hablando naturalmente y ver palabras que se han desarrollado de acuerdo al Salmo 91, dice el verso 5, más detalles acerca de lo que es la destrucción. Volvemos al Salmo 91, verso 5. ¿Y qué dice? No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuelen de día. Verso 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No sé si usted pueda, por ejemplo, ya desde aquí, escuche, desde aquí estaba dándose lugar a lo que era el cólera, enfermedades intestinales, la malaria, que esta toma lo que es dentro de su etimología, dentro del lenguaje italiano medieval, mal del aire, malaria, mal del aire, fiebre amarilla. Y en todo eso nosotros podemos ver, ahí ya contextualizado, todo lo que puede levantarse y cómo está activo hoy en este tiempo. La pregunta es cómo ser librados de esto. Bueno, compra la verdad y no la vendas. Ahora, eso sobre un sentido muy, muy natural, y que en eso nosotros podemos decir cómo ser librados de todo esto, corriendo al Señor, en intimidad a Él, estando en su refugio, habitando en el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. La pregunta, ¿usted cree que nos puede alcanzar alguna de esta pestilencia? ¿Habrá entre nosotros alguien que tenga temor a las enfermedades y que dice, no nos vaya a suceder, no vaya a pasar aquí? Pero considérelo sobre un aspecto muy natural. ¿Y alguno de ustedes alguna vez estará expuesto a una peste como esta? ¿Alguno de ustedes podrá estar? Lazo. Eclesiastés, quiero que ustedes puedan verlo. Quizás alguno pueda decir, no, pues no nos va a llevar, tenemos buenas leyes sanitarias, o simplemente vamos a confiar en el Señor. Todo eso viéndolo como naturalmente. Ahora, aquí hay una ilustración acerca de lo que es el lazo. Y donde en Eclesiastés, en su capítulo 9 de Eclesiastés, verso 11, ¿qué dice? Me vi y vi debajo de ¿dónde? Otra vez, una percepción natural.
Es como diciendo, mis hermanos, ahorita no vayamos allá, a lo espiritual, sino podamos poner nuestra mirada horizontalmente. Como diciendo, ahorita no se trata de mirar verticalmente, ahorita hay que mirar horizontalmente. ¿Por qué? Porque esta es la visión. Me volví y vi, ¿dónde? ¿Quién está arriba del sol? ¿Quién está por exaltado? Nuestro Señor. Buena la percepción que nos da Eclesiastés, porque nos deja ver todo lo que se hace aquí en la tierra. Y entonces mire lo que pasa aquí en la tierra. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Habrá una oportunidad. Habrá una oportunidad y por lo tanto es válido tener una estrategia. ¿Por qué? Porque hay que esperar el tiempo, hay que discernir el tiempo. Pero verso 12, porque el hombre, escuche, tampoco conoce su tiempo. ¿Y cómo es que se va a ignorar o cómo es la evidencia para saber que alguien no conoce discernir el tiempo? Ha sido engañado. La característica para una persona que no conoce su tiempo es que ha sido engañado. No conoce la verdad, no discierne. Y entonces, nuevamente dice la ilustración, como los peces son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces vean, nosotros podemos estar aquí y no darnos cuenta y considerar que el hecho de poder venir a la iglesia, el hecho de ser cristianos, nos puede librar de todo esto. No lo crea, porque hay un requisito. ¿Y cuál es el requisito? Estar bajo la sombra del Altísimo. Esto no se logra de una manera, escuche, a distancia, por nombre o por religión. Eso tiene que ver con un acercamiento con el Señor diario. Eso tiene que ver con una comunión. Por eso, nuevamente, una visión natural. Ok, la cólera, malaria, fiebre amarilla, sida o todas las pestes que puedan venir, y ahora lazos. Y todo eso de una manera natural, decir, yo nunca puedo estar allí. Pero le invito a que usted considere la parte espiritual. ¿Y cuál es la parte espiritual? Y en la parte espiritual es donde me gustaría que usted pudiera poner mucha atención. Quizás algunos dicen, nunca nos va a haber una peste. O que tenga una mentalidad apocalíptica y siempre esté diciendo, ya son los últimos tiempos y todo tiene que ver con señales, terremotos. No, ahí no es. Y bueno, decir, a mí no me pasa, pero ahora yo le invito a que veamos un poquito más, pero no en lo natural, sino vamos a ver en lo espiritual, en aquello que no se ve, en aquello que se tiene que discernir espiritualmente, y ahora poder hablar de algo que está avanzando más y más. Segunda de Timoteo capítulo 2. Quizás alguno esté confiado de decir, no, hago ejercicio, tengo buena dieta, o bueno, tengo seguros de gastos médicos mayores pagados. Bueno, no, que sea lo que Dios quiera, o bueno, no somos un país así demasiado tercermundista como para no tener leyes sanitarias y que nos llegue esto, no. Pero ahora, sin ver lo natural, centrarnos en lo espiritual. Y en lo espiritual dice lo siguiente, segunda de Timoteo, en su capítulo 2, verso 14, la necesidad de establecer la verdad por sobre todas las cosas. Y dice aquí en el verso 14, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles, y si no es así, mis hermanos, es regaño, es sermonear, si no es así es andar detrás de la gente. Pero vea lo que dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Si no es delante de Él,
Si todo es en relación a nosotros, y esta es la diferencia de tener una doctrina, y es que si creemos, todo es una cuestión, es todo delante del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y ahora sí viene lo que es el deber a los ministros, a los pastores, no, el deber a la iglesia. ¿Y cuál es? Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y entonces vea, que usa bien la palabra de verdad, el valor de la verdad, y poder ver que es usar bien, trazar. Está hablando el que usa, el que traza bien, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces, ¿por qué? Porque solamente en esta actitud y bajo este deber es que nosotros podemos ser librados del lazo del cazador y de la peste destruidora. Está asegurada nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Pero ya no tenemos la apreciación, una visión debajo del sol, sino que ahora estamos apelando ¿a qué? A poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué encontramos? Bueno, vea el verso 16, perdónenme. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, ¿de dónde? De la verdad. Y entonces, ¿qué dicen estos? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Dónde? Aquí. Y ahora le invito a que usted vea lazo del cazador y peste destruidora, y en la manera como nosotros podamos estar expuestos. Porque sí o no trae terror, ¿verdad? De que nosotros digamos, oye, ¿se acuerda cuando hubo a nivel nacional, ¿verdad? El poder no ir a los trabajos, a las escuelas. ¿Por qué? Porque era una alerta nacional. ¿A razón de qué? De una pandemia. Y sí o no crea sobre nosotros inquietud, crea sobre nosotros desasosiego. ¿Por qué? ¿Por qué no poder mirarlo así en el aspecto de la fe y en el aspecto de la palabra del Señor? ¿Qué será mayor, la parte natural o la parte espiritual? ¿Qué será mayor, nuestra vida aquí en la tierra, 80 años, a una vida eterna? ¿Qué será mayor? Y entonces valores. ¿Por qué? Porque estos se desviaron ¿de qué? De la verdad. Y todo a razón de decir, no, ya está la resurrección. O trastorna la fe de algunos. Verso 22. Voy avanzando. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Por lo menos hay 2 pasiones juveniles que yo enfrenté en mi tiempo de soltería. ¿Cuál fue? El idealismo, idealizar. Y bombardeado por filosofías. Pero note, los que hoy están sentados en liderazgos, antes estuvieron en una silla, antes estuvieron en un aula. Y poder ver que todo lo que se les... Ahora vea, por un lado, lo que se les instruyó. Pero por el otro lado, cuando no se les instruyó, y entonces poder ver una generación que no tuvieron instrucción de padres, y ahora ¿qué? Sicarios, y ahora crimen organizado. Por los dos lados, tanto el que hace como el que no hace, pero el punto es la desviación. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, de aquí 2 pasiones juveniles que el Señor trajo sobre mí, esto para beneficio quizás de los jóvenes. La primera fue el idealismo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y es que si hago esto, si hago lo otro. Y la tercera es la rebelión. Es una pasión, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y esas 2 pasiones, verso 22, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón
limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y entonces, vea, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Subraya, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad y entonces vea el lazo y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y no sé si usted pueda mirarlo, pero esto es algo que sobre nosotros podría tener un impacto acerca de lo que son los valores. Y decir, ahora la verdad tiene que ver no en el sentido natural de ser librados de una peste, cólera, malaria, todo, sino ahora se trata de escapar del lazo, ¿de qué? Del error, del lazo, ¿de qué? De la mentira. Y entonces todo eso a través de ¿qué? Procura con diligencia presentarte a Dios, usando ¿qué? La palabra de Dios, que usa, como dice el verso 15 que ya leímos, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hablamos de eso. Aquí mismo, mis hermanos, quiero que ustedes, desarrollando un poquito más y que usted vea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para que nosotros podamos estar apercibidos? ¿Cuál es la estrategia? Si se requiere estrategia para saber el momento oportuno para comprar, si se requiere la estrategia para saber en qué tiempo vivimos y para no caer como el pez en la red o como el ave en el lazo del cazador, ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia? Escuche, considere lo siguiente. 1 Timoteo, ahora, en su capítulo 6. Verso 3. Si alguno enseña otra cosa, ahora tiene que ver con la enseñanza. Y ahora aquí está hablando acerca del engaño. Vea, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. ¿De qué? Y vea dónde está la corrupción. ¿Dónde está la corrupción? No en una parte del cuerpo, no está la corrupción en alguna dolencia. La corrupción está en donde, en el entendimiento. Y vea lo que dice, y privados de la verdad. Aquí ya empezamos a considerar las señales de los últimos tiempos y poder mirar, cuidado, privados de la verdad, no tienen acceso a la verdad. Y entonces, si no tienen acceso a la verdad, ¿en qué se especializan? En el fraude, en la mentira, en la extorsión, que toman la piedad. Y aquí viene la estrategia: tomar la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Ahora sí considere, vender. ¿Qué me vas a dar si te lo entrego? 30 piezas de plata. Y ahora, ¿cuánto tengo? ¿Cuál es el censo? ¿Cuál es mi poder? Y ahora, ¿cuál es la estrategia? Esta es la estrategia: la piedad como fuente de ganancia. Todo lo que se puede hacer en el nombre del Señor por una cosa: ganancia. Claro, a los que más nos va mal es a los ministros. ¿Por qué? No, a los pastores les va bien, mira, y todo en el plano ¿qué? Natural, y hablar acerca de dinero. Pero está bien eso, es correcto. Pero lo segundo es lo siguiente: es la iglesia. Usted viene aquí por una sanidad. Usted viene para que le vaya bien. Usted viene para tener un mejor empleo. Usted viene para que lo puedan ascender a una posición mayor de autoridad.
¿Alguno de ustedes quisiera que uno de sus hijos se pusiera en la posición de autoridad, de influencia en el gobierno? Y entonces no es tanto de un lado, es de la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y utilizar la piedad como fuente ¿de qué? De ganancia. El Señor nos libre. Esta es la estrategia. Te quiero ayudar, pero te puedo ayudar, pero te puedo enseñar, pero y cuando nosotros consideramos ahora la piedad como fuente de ganancia, ¿en dónde apareció? En Judas, piadoso, 3 años con el Señor, 3 años con Él, pero esperaba algo. ¿Por qué viene usted al Señor? ¿Por qué venimos al Señor? Y entonces las motivaciones tienen que ser puestas delante de Él. Ahora, imagínense la manera como nosotros podemos hacer promoción y poner lazos. ¿De qué manera? Pues demos algo, podamos ofrecer algo para que la gente venga. ¿Y qué podemos ofrecer? Desde una despensa hasta una sanidad. Vengan. Estrategia. Con eso no estoy diciendo que nos olvidemos de los pobres y que no oremos por los enfermos y que estemos incrédulos ante los milagros del Señor. El Señor nos libre. Estrategia, fuente de ganancia. Esta es una palabra que también nos puede llevar a la reflexión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿O qué podemos hacer para que esto se pueda ser más atractivo? Pero una de las características de nuestro Señor Jesucristo es: no hay parecer en Él ni hermosura para que le deseemos. Pero no obstante, ahí está lo máximo. Sigo leyendo. ¿Qué hacer ante esto? Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? Contentamiento. Una palabra clave. Si usted está forzando a su esposo hermanita, si usted está forzando a su esposo a que tiempo extra y que estudie para que tenga una posición porque no alcanza, creo que el contentamiento es una parte esencial. Está faltando contentamiento. Nos preocupamos por la ropa que traemos, la marca, contentamiento. Y con eso puede haberlo en todo, desde lo natural, como lo digo, hasta la parte espiritual. Dios nos ha bendecido con su palabra, Dios nos ha bendecido con nuestros hermanos, tenemos contentamiento. Esa palabra es clave porque está hablando de suficiente, tengo suficiente. Una de las pláticas que he tenido con uno de mis hijos, con Miguel, y ha sido una de las palabras más, creo que más, que nos han identificado más con el tema de la pobreza. Y le dije: ¿sabes dónde yo conocí la pobreza? Hablando acerca de pobreza, fue yendo de vacaciones. Papá nos llevaba a un rancho, ¿verdad? A un pueblo minero, y entonces uno de mis primos, ¿sí? Y poder ver que el contexto era alcoholismo, ¿sí? El contexto era violencia en el hogar. Y siendo el mayor de mi edad, ir a la tienda, ¿sí? Donde tiraban los tomates y llevarlos a su mamá para que le hiciera de comer, para todos. Esa es pobreza extrema. Y cuando nosotros ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Ir a donde está el desecho y de ahí agarrar para comer. Esa es pobreza extrema, como para el hecho de decir: no tenemos, mira, no tenemos. Contentamiento, suficiencia. Y cuando hablamos acerca de lo que es el contentamiento, eso es contentamiento. Yo creo que de alguno aquí no hay ninguno que esté padeciendo pobreza extrema, ni uno. Y entonces suficiencia, contentamiento tenemos. Ahora, dejando lo natural, tenemos a Cristo. Y una de las características de la iglesia que se desvía es que es insaciable. No se sacia. ¿Por qué?
porque Cristo no es suficiente. Y entonces estar buscando aquí y allá. Oye, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Por qué? Porque Él es suficiente Salvador. Y entonces cuando Cristo no es la suficiencia y necesitamos la expresión, cuando nosotros una vida recién convertida, con pasión al Señor, con el primer amor, y le decimos, es como echarle el balde de agua fría, invisible, y decir, no hombre, y eso no es nada, lo que viene. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Esa es suficiencia. Esa es suficiencia. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Suficiencia. ¿Sí? Aunque mi matrimonio se haga pedacitos, suficiencia. Aunque mi familia esté sin suficiencia, Cristo es el suficiente Salvador. Eso es contentamiento. Y entonces poder ver fuera de Cristo en esta escritura sería desvío. Avanzo y contentamiento, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo, estemos contentos. Ahora no solamente dice contentamiento, ahora feliz. Estamos felices, estamos contentos con esto. Verso 9, porque los que quieren, y vea estrategia, enriquecerse caen en tentación. Y este lazo es el lazo descrito por el apóstol Pablo. Por eso ver naturalmente, y vemos demonios por todos lados. Y entonces ver al demonio por todos lados. Y entonces la actitud es reprender. No digo que no lo hagamos, lo que estoy diciendo, la estrategia es diferente. La estrategia es sobre la parte en la cual, mis hermanos, el lazo aquí ya está descrito por el apóstol Pablo como la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué? Se extraviaron de la fe, están desviados. Y esta sería una peste que está alcanzando miles en este tiempo. El Señor nos libre. Escuche, yo no sé qué impacto pueda producir lo que yo pueda decir, lo que yo pueda pronunciar en este momento, pero más que malaria, más que la cólera, más que el SIDA y más que cualquier descubrimiento de alguna peste, de una pestilencia, esto está. Claro que nosotros estamos desapercibidos. ¿Por qué? Porque poder mirar y decir, no, aquí no hay nada, no nos ha pasado nada. Pero que nosotros pudiéramos ver en el ámbito espiritual y decir, están cayendo 1000 a la diestra y 10,000 a la siniestra. Por cantidades exorbitantes están. ¿Y de qué estamos hablando? Del pueblo del Señor. En 3 días 70,000 cayeron. Yo les invito a que ustedes consideren esa palabra, lazo del cazador y la peste destruidora. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir, ser libres, tener la seguridad. Con esto yo les invito que ustedes lo consideren, mis hermanos. Como lo digo, tiene que tener sentido de valores, tiene que traer sobre nosotros. ¿Y cuál es el punto? Es, escuche, la piedad como fuente de ganancia. La piedad como fuente de ganancia. Y entonces estamos hablando de una apariencia. Si va bien rápido al capítulo 3, y dice el verso 1, allí mismo, 2 de Timoteo, ¿verdad? Primera, ahora vamos a ir a la 2 de Timoteo, en su capítulo 3. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
¿Sí estamos ahí? Tiempos peligrosos porque habrá hombres, y eso es, amadores de sí mismos. ¿Qué me vas a dar si te lo entrego? Traición. ¿Y qué es la traición? El otro no me importa, es todo se centra en mí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí ya aparece, tienen a Dios, pero no es la prioridad. Sí se encomiendan a Dios, pero aman más los deleites que a Dios. Verso 5, que teniendo, y vea, apariencia de piedad. En otras palabras, de lo externo, de la fachada, es muy bien, una apariencia, pero por dentro otra cosa. Que alguno puede decir, usted está diciendo son lobos vestidos de... Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es de que una cosa es traer la Biblia y una cosa es soy cristiano. Y una cosa es tener la apariencia, tiene todo el formato, tiene todo el perfil, pero su vida no corresponde a lo que dice. Sus actos no corresponden a lo que dice. Lo que está diciendo no concuerda, no trae congruencia. Si algo que nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, hablando de los que nos dirigen, hablando del gobierno civil, natural, ¿qué tenemos que buscar? Por lo menos algo que sean congruentes que en lo que dice. Si dice que la familia, pues que no se haya divorciado, ¿sí? Por lo menos. Si dice que tiene valor sobre lo que es la rendición de cuentas, y en todo eso poder decir, mire, apariencia. ¿Y cuál es la apariencia? Es lo externo, pero no tiene la transformación, que es lo que sigue el verso 5. Mas tendrán apariencia de piedad, pero negarán que la eficacia de ella. Y entonces, cuidado, peligro. Y aquí no está formado el carácter de Cristo. Podrá decir que es cristiano y podrá ser bautizado, pero el carácter, la vida de Cristo no está. Mis hermanos, este es el lazo del cazador y la peste destruidora. ¿Con cuánta razón hoy podemos nosotros decir, Señor, líbranos? Líbranos. ¿Por qué? Porque recuerde, de esto se trata. Volvamos al Salmo 91. Y si establecer la verdad es aquello que trae, número 1, discernimiento. Si la protección tiene que ver para nuestras vidas, ¿verdad? Para beneficio de los que no estuvieron la semana pasada, en el Salmo 91, en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Adarga está hablando de un broquel, está hablando de lo que es un escudo a manera de un corazón de cuero, ¿verdad? Un escudo de cuero en forma de corazón, y está hablando de una protección sobrenatural. Esto es su verdad. Pero avanzo, y cuando escuche, voy a volver a leer el verso 5. No tendrás temor, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué no llegará? La herejía, no llegará la apostasía, ¿qué no llegará? La desviación. Esto es lo que dice el verso 3. Eso es el lazo, esa es la peste destruidora. Claro que siempre en lo natural, y hablar de enfermedades, claro, en lo natural hablar acerca de espantos, pero hablar de lo espiritual, nótelo, en relación a lo que es la verdad. Pero verso 8, y con esto quiero terminar. Si la protección es el valor de la verdad, si la protección es cuando alguien tiene verdad, tiene discernimiento y el Señor lo protege,
Me gustaría terminar en esto. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa ¿de qué? De los impíos. Por lo menos una recompensa que nos está hablando de tener visión. La verdad trae visión. Cuando alguien traza la palabra de verdad, hay visión. Verás la recompensa de los impíos. Y el verso 9. Con esto quiero terminar. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y entonces la verdad del tentador, en Mateo capítulo 4. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Amén. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Considere y relacione el verso 9 con el verso número 14. El verso 9 nos da la actitud para este tiempo, mis hermanos. Si amar la verdad es lo que nos trae protección, y entonces, ¿cómo apropiarnos? ¿Cómo tener la seguridad de que en este tiempo el lazo del cazador y la peste destruidora no vendrán? ¿Sabe una cosa? Fe. El mensaje de la fe. ¿Y dónde lo encontramos? En el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y el verso 14. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está hablando de la fe verdadera. Está hablando que para en este tiempo, mis hermanos, y para nosotros recibir esta promesa en Cristo Jesús, fe. Por lo menos hay 3 tipos de fe. Las primeras 2, mis hermanos, no están mencionadas y no implica aquí este tipo de fe. La primera tiene que ver con una fe que tiene, la voy a decir de esta manera, autopersuasión. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Eso sería como una corriente fuerte que anda en este tiempo. Yo declaro que en este día, esta fe no aparece aquí, una fe que trae autopersuasión. No voy a morir. No es esta fe. No es una fe en la cual nosotros podemos decir, no, yo tengo fe que en el Señor, ¿verdad? En el Señor, Él es tan bueno que yo no voy a ser arrastrado por esto. El otro tipo de fe que tampoco encontramos aquí es una fe de confianza para salvación. ¿Cuál es esta? Es la que se encuentra en Efesios, capítulo 1. Yo tengo fe que me va a ir bien. Sí. No, yo tengo fe. Como estar autopersuadido. No. No es esa fe. Es un tipo de fe. Pero vea la siguiente, una fe de confianza para salvación. Efesios capítulo 1. ¿Y dónde encontramos? Dice, verso 13, en él, 1:13 de Efesios, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad. Porque sin esa palabra no tenemos fe. Pero déjeme decirle que no es este tipo de fe tampoco. ¿Cuál es? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Subraye haber creído. Esa es una fe para salvación. Sin esa no pudimos haber estado aquí. Y es: Cristo perdona mis pecados. Cristo murió por mí, por mis pecados. Y con esa nosotros, por ese evangelio de verdad. Bueno, ¿y qué es el evangelio de verdad? Para que nosotros podamos ver que dentro de lo que es, si hemos creído al verdadero evangelio, el evangelio de verdad es la palabra de verdad. El evangelio, dice, de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahora usted puede ver que esto termina en una alabanza extrema. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza ¿de qué? De su gloria. Si usted va al capítulo 3, al verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Número 1. Es decir, que en esa bendición que el Señor ha traído sobre nosotros, una bendición espiritual. ¿Dónde? Aquí en la tierra, los lugares celestiales. Y entonces eso termina en una alabanza para la gloria de su gracia. Pero en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ahora, no solamente es lo primero la alabanza de la gloria, de su gracia, sino ahora nosotros mismos seamos para alabanza de su gloria. Y ahí es donde encontramos ser rescatados. Primero, como diciendo una elección, como diciendo una parte en la cual Dios nos bendijo con toda bendición espiritual antes de todo lo creado, y todo eso para alabanza de su gracia. Pero ahora, habiendo sido lavados, lavados por su sangre poderosa, habiendo sido justificados por Él para salvación, ahora la alabanza del Señor, ¿en dónde está? Para su gloria. ¿En dónde? En todos los creyentes. Gloria a Dios, somos salvos. Pero hablando acerca, mis hermanos, de algo futuro, es la alabanza de su gloria, como termina el verso 14. Y entonces, si no habla de esta fe tampoco, mis hermanos, con aquella que nos puso en el camino, ¿de cuál habla? Escuche, cuando el Salmo 91, en el verso 9, porque has puesto a Jehová, o en el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, está hablando, escuche, una fe activa. Está hablando acerca, no de la fe cuando creímos, está hablando de una fe verdadera en la cual, escuche, es una fe activa, es una fe verdadera. Escuche, cuando hay pestes, se mantiene uno en su puesto. Cuando hay pestilencia, cuando hay lazo del cazador, uno se mantiene en su puesto. Cuando alguien puede ver que está en un tiempo de destrucción, está haciendo su trabajo y Dios es su refugio y su fe es una fe activa. Esa es la fe que está pronunciada en el Salmo 91. No decir, yo creo en Jesús y soy salvo, amén, pero está hablando de algo que tiene que ver con algo, escuche, como lo que antes teníamos en las bicicletas para que pudiera dar luz. ¿Cómo se llamaba? El dínamo, ¿verdad? El dinamo. Y era entre más pudiéramos pedalear, ¿verdad? Entonces más generaba ¿qué? Energía y se producía en luz, y entonces podríamos ver todas las bicicletas. Eso están privados muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero la bicicleta que trae dinamo, sí traía un foco, y entonces entre más grande era la luz. Esa es la fe. La fe que va creciendo, una fe que va aumentando, pero por la actividad, por la acción. Y aquí es donde nosotros podemos ver, de esta fe está hablando. Para nosotros no huimos, no tenemos una mentalidad escapista de decir, ¿por qué ya no viene, Señor? Y mira cómo están las cosas, o poder estar siempre con la zozobra, decir, ¿a quién tengo al lado, verdad? O poder decir, ¿hacia dónde me están llevando? Cuando uno tiene su fe puesta en el Señor, bajo la convicción de haber sido salvo, pero ahora no es una fe estancada.
es una fe que va en progreso. De esa fe está hablando, no está hablando de una persuasión. No está hablando de una fe que nos lleva a estar persuadidos y decir, no me va a pasar nada. No está hablando acerca de una fe que nos lleva a decir, no, es que yo recibí a Cristo hace 20 años, hace un mes, hace un año. No, está hablando de una fe activa. Y entonces ahí estamos hablando de quién. Le dije que, ¿en qué incluye el Evangelio? Escuchen, ¿qué incluye el Evangelio? Primero a los Corintios, capítulo 15. Esta es la fe. Le he dicho que el Evangelio tiene que ser considerado porque es ahí donde conocemos la palabra de verdad. Por ahí empieza. Primero a los Corintios capítulo 15 y dice el verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Vea, cómo la fe puede ser fingida y cómo la fe puede ser vana. Para eso se necesita considerar el verdadero Evangelio, haberlo escuchado, haber sido sensible a esa voz del Señor, a esa palabra de verdad, y entonces no una fe de haber recibido a Cristo hace tanto tiempo, sino una fe activa. ¿Dónde encontramos la activación? Verso 2, por el cual asimismo si retenéis, está hablando de una estabilidad, está hablando de un progreso. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. La ilustración es, deje desatender su cuerpo y dele rienda suelta a las azúcares, dele rienda suelta a la carne roja, dele rienda suelta a lo que es la harina, y usted encontrará luego, más adelante, las consecuencias. Pero cuando alguien retiene y se pone a decir, no, esto no lo puedo soltar, entonces vea, va a tener salud. ¿Por qué? Por una cosa, es que retiene la palabra de verdad. Verso 3, y esto es, ¿cómo es una fe activa? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vea, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quién dice amén a eso? Amén, lo conocemos. Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras. Esa es la primera parte del Evangelio. Segunda, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, murió, fue sepultado y resucitó. Pero el verso 5, aquí es donde aparece la fe activa. Aquí es cuando ya no somos nosotros. Yo creo que, no, yo estoy convencido que el Señor es bueno. Sí, yo soy salvo, amén. Pero ahora en el verso 5, y apareció a Cefas y después a los 12, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos. Es decir, está bien a ver a Cristo aquí, pero ahora en una realidad se ha revelado a mi vida. Cuando Él es y no yo, cuando es la fe de Dios y no mi fe, cuando es Él actuando, de esa fe está hablando el Salmo 91. Y esa fe es una fe, mis hermanos, que es dinámica, es una fe que es poderosa, es una fe que es activa. ¿Para qué? Para que nosotros seamos librados, para que nosotros podamos estar fuera, libres de lo que es el lazo del cazador y de la peste destruidora. Termino en segunda de Pedro. El Señor se revele a nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 1. Una fe activa, pero ahora déjeme darle también otra apreciación que nos dan las Escrituras. En mi guarda estaré. ¿Ya lo oyó? Ante un tiempo de violencia, ante un tiempo de falta de estabilidad, ante un tiempo de corrupción, ante un tiempo en el cual, mis hermanos, la justicia está por los suelos, en un tiempo, mis hermanos, en el cual
hay destrucción, hay pleito, hay contienda, escuche, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Estoy haciendo alusión al profeta Habacuc, pero considere esa fe estable, no corro ante todo lo que hay, ante todo lo que es mortandad, pestilencia, no me voy. Estoy activo, estoy en mi puesto. ¿En qué? En la defensa del Evangelio. ¿En qué? En el trazo de la palabra de verdad. ¿En qué? En la predicación de la palabra de verdad. ¿En qué? Esa es una fe activa. Y entonces aquí viene el desafío. Mis hermanos, ante este tiempo que lo estamos viviendo, un tiempo en el cual hay mortandad espiritual, en el cual están cayendo 1,000 y 10,000, pero la promesa es más, a ti no llegará. Pueda considerar lo siguiente: la fe. Aquí termino, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿y qué? Considere 2 cosas indispensables: vida. Y cuando hablamos acerca de lo que es la fe es pues la fe, pues la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1, sin ir allá. Es una persona, no es un concepto, no es una autopersuasión, yo creo, Diosito, no. Cuando hablamos acerca vida, y entonces como resultado piedad, como diciendo, la vida tiene que ver con el Señor y la piedad tiene que ver entre nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, estamos en el verso 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, amén, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, dinamismo. Permítame utilizar otra palabra clave: participación. Participación. Si usted no participa de esto, si solamente nos quedamos como espectadores, no es la fe activa que menciona el Salmo 91. Se requiere una cosa: participantes. Participantes, ya no lo dijo el verso 3, si usted lo ve, el verso 4, ¿verdad? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Es usted un participante? Sobre mi guarda estaré, una fe activa en el cual caerán 1,000, 10,000, pero a ti no llegarán. Y qué buena ilustración pudimos ver, ¿verdad? En el hecho de que si este salmo se le atribuye a Moisés, poder ver a un Josué y un Caleb que se mantuvieron hasta el final, y que de toda esa generación solamente ellos 2 pudieron pasar a la tierra de promesa. ¿Y qué fue qué implicaba todo eso? Ver caer uno, hablando el contexto en el pueblo del Señor. Caer por un lado, pero a ti no llegarán. ¿Y qué encontramos? Militancia. ¿Qué encontramos? Escuche lo siguiente: encontramos lo que es participación. De la fe que estamos hablando es una fe que participa, una fe activa. No estoy diciendo activismo, estoy diciendo la vida de Cristo en nosotros. Esa fe que actúa, esa fe que acciona, esa fe que participa. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe poder o virtud. Esa es la misma palabra que cuando
el Señor se está abriendo paso en la multitud, y entonces una mujer con flujo de sangre se abre paso, quebrantando toda la ley mosaica que tenía que ver, que tendría que estar apartada, alejada. Mis hermanos, y va y toca el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿quién me tocó? Y entonces los discípulos, que como nosotros no entendemos muchas cosas, ves la multitud, toda te aprieta, te agobia, y tú dices, ¿quién me tocó? Virtud salió de mí. Y entonces esa participación, cuando es Cristo y no nosotros, esa participación en medio de este caos, mis hermanos, en medio de toda esta confusión, en medio de todo lo que es el lazo del cazador y de la peste destruidora. No una fe cuando creímos y recibimos y fuimos salvos, sino una fe en operación, y en la cual no tiene nada que ver con nosotros, es la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la característica del mensaje de los últimos tiempos? La paz. Paz. ¿Y sabe qué es eso? No es otra cosa más que quitar completamente la militancia. No se preocupe por nada. No se preocupe por nada. Pero aquí dice otra cosa. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Mis hermanos, le quiero decir una cosa. Si usted no añade, si usted no permite que esto vaya en aumento, que sea ese dinamo en el cual entre más podamos darle a los pedales, ¿verdad?, más grande se va a hacer, más intensidad, más potencia, que sea Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, ¿por qué? Escuche todas las cosas que hay que añadir. A la fe ya la tenemos, pero a esa hay que añadirle algo. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento esa palabra clave, dominio propio. Al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad, ¿qué más? Afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Verso 8, perdón. Porque si estas cosas están, ¿dónde, mis hermanos? En vosotros. Pero no solamente que están, sino que ahora eso es el plus. Abundan, dice. Y entonces vea, participación. ¿Cuál es la participación? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste cuando alguien está confiado solamente en una fe para salvación y no avanza, y está estancado y no participa. ¿Por qué? Porque ahora considere participación, en eso estamos. Entonces, si no está participando, está ocioso. Y si está ocioso, tenga cuidado. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, qué triste, tiene la vista muy corta. Bueno, primero dice que tiene la vista corta, pero luego ya va. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vea cómo se puede la fe negar. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, ¿qué? Vocación y elección. Quiero decirle que las dos cosas, ¿sí?, las dos cosas que se están utilizando aquí es enseñanza y una decisión. Enseñanza y una decisión. Mas procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero tú no vas a caer. Verso 11, esta es la meta. Y en esto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo espero, mis hermanos, que con este
esta manera como Dios pone una meta alcanzable y en la cual nosotros podamos decir: Señor, estamos delante de tu presencia. Y hoy entendemos la necesidad de permanecer en la verdad. Yo no sé qué pueda generar esta palabra en ustedes. En mí ha traído temor, en mí ha traído discernimiento, ha traído apreciación acerca de lo que está pasando en este tiempo. Ha traído sobre mí algo, escuche, sobreponerme al temor o al terror, porque esto es de terror. Esto es de terror, pensar que haya algo en los aires, ¿verdad? Saetas, pensar que hay algo que puede estar en el aire, como la malaria, un mal en el aire, y entonces morir, y que haya muerte. Considérelo para su vida primeramente y luego para los suyos. Considérelo para los niños. Y si lo podemos nosotros ver en el plano natural, a través de la historia bíblica y a través de la historia universal, ahora que nosotros pudiéramos ver, y ahorita habrá lazo, ahorita habrá pestilencia, ahorita hay peste, ahorita hay juicio del Señor. Y sobre todas las cosas, esta palabra ha traído sobre mí algo, una determinación, mis hermanos, a seguir adelante. Es una fe activa. No solamente ahora he puesto a Jehová, sino he puesto mi amor. Y está hablando acerca de ese amor que todo lo puede, ese amor que nunca deja de ser. Y por eso yo les invito para que ustedes consideren esta palabra y que puedan hacer suya, mis hermanos, la misma. Y que hoy les invito a que podamos seguir adelante. Ame la verdad, compre la verdad. Que pueda traer sobre usted esta palabra dirección, temor reverente a nuestro Señor, y sobre todo considerar si su fe está siendo activa, si es una fe que se le está añadiendo todo esto. El Señor nos ayude. Amén. Yo le invito para que en esta semana usted busque de esta verdad, porque seguramente esta verdad le va a buscar a usted. Amén. Dios les bendiga.